Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? Pastor Arroyo otra vez. Vamos a continuar hoy el estudio ahí en Gálatas capítulo 4 y vamos a terminar ese capítulo hoy. Quiero comenzar con una oración. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú proteja a tu pueblo en estos días. Y también, Señor, que pedimos que tú tengas misericordia de todo el mundo, Señor, que está pasando por esta prueba. Gracias, Señor, que sabemos que tú eres un Dios bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo tú eres bueno, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Quiero leer un salmo, hermano. El Salmo 56, los versículos 3 y 4. Dice el Salmo 56, 3 y 4. Psalms 56, verses 3 and 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Nuestra confianza está en el Señor. Él está con nosotros. Amén. Hermanos, quiero hacer un anuncio. Este domingo es el domingo de resurrección. Un día de celebración de vida que Cristo nos ha dado cuando Él murió en la cruz por nosotros y resucitó el tercer día. Es la victoria que Él obtuvo sobre la muerte, nuestro enemigo, y nosotros también podemos tener esa misma victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, también les quiero decir, como es día de resurrección y es algo diferente, no vamos a poder estar juntos como siempre, pero vamos a celebrar la cena del Señor, la Santa Cena. Yo lo voy a tener los elementos aquí en mi casa. Ustedes lo tienen en su casa, compra su jugo de grape, ¿ok? Y también el pan. Y junto con su familia puede celebrar la cena del Señor con nosotros. Yo creo que sería una buena cosa que hacer, especialmente este domingo de resurrección. Ese va a ser nuestra cena de resurrección. Muy bien, hermanos. Después vamos a orar por las necesidades que tenemos como el pueblo de Dios. Quiero comenzar e invitarles, hermanos, que abre su Biblia, si lo tiene ahí a la mano, en Gálatas capítulo 4. Y lo que vamos a hacer, en vez de leerlo toda una vez, voy a ir por versículo. Y así que tenga paciencia y vamos a tratar de terminar con el capítulo hoy. Para el próximo miércoles tenemos ya el capítulo 5. ¿Ok? Así que si lo tiene ahí, busca, vamos a dejar el 15, pero vamos a comenzar con el versículo 17. El capítulo 4, versículo 17, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. En este versículo yo creo que lo que Pablo está diciendo, quieren excluirnos, quiere apartarnos. Los judaizantes, hermanos, deseaban separar los de Gálatas del apóstol Pablo. Pablo, que comenzó las iglesias ahí y lo recibieron muy bien al principio, vemos de que ahora estos falsos o estos judíos que quieren poner de abajo la ley a estos gentiles,
está tratando de que deja a Pablo y que siguen a ellos. Y así es en la vida muchas veces en la iglesia, aún hoy en día hay maestros falsos que entran y quieren ganar la confianza de los hermanos. Y esto es lo que estas personas estaban tratando de hacer, ganar la confianza de ellos. Dice que ellos los quieren, les dice a la gente, nosotros que los queremos, les estamos interesados, queremos compartir, impartir algo todavía más. Yo creo que entonces algunos de ellos lo estaban poniendo atención y estaban listos para dejar la gracia para seguir otra vez la ley. Es lo que vemos aquí. Ahora vamos a leer el versículo 19 diciendo, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pablo estaba diciendo a nosotros, hermanos, que, o en otras palabras, hasta que todos llegamos, como Pablo dice en versículo 20 de capítulo 2. Vamos al Gálatas 2:20 y que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Jesús, de Dios, perdón, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos aquí, Pablo lo que quería es que nosotros todos podemos llegar a ese punto, que podemos decir juntamente con Pablo, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces vemos que ese es el deseo de él, que de los creyentes ahí en Galacia podrían ellos demostrar, dar una demostración en su vida de su madurez, que ya recuerda que cuando comenzamos este estudio, Pablo lo está comparando como niños, dice que un niño necesita un tutor o alguien, un mentor que le pueden guiar en los caminos que deben caminar. Pero ahora no son niños. Y entonces dice Pablo que nosotros ahora tenemos que demostrar que vemos, que la gente nos mira como maduros. Vamos a buscar ahí en Efesios capítulo 4, el versículo 13. Efesios 4, 13. Que dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hemos llegado ahí? ¿He llegado yo a ese nivel de madurez? Recuerda que uno de los propósitos por el cual fuimos, dice la Biblia, predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos aquí la importancia de que nosotros podemos demostrar que ya no somos niños, ya somos adultos, ya somos maduros en nuestra fe y no somos llevados por cualquier viento de doctrina que viene tratando de esclavizarnos otra vez bajo la ley. Y eso es lo que Pablo siempre ha estado luchando con esta gente que quería desanimar, quería traer de nuevo abajo la ley a los creyentes. Entonces vemos aquí que Pablo en versículo 20 nos dice en Gálatas 4:20, nos dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar del tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.
Entonces vemos aquí, Pablo está asombrado, está perplejo de que ellos, una vez ya experimentando la gracia de Dios en su vida, que ahora y que oyeron la verdad del Evangelio, que ahora quiere volver a ser bajo la ley, donde había condenación, y que en realidad nadie lo podía cumplir, ni tú ni yo, y nadie más, solo Cristo pudo cumplir toda la ley. Y por eso fue aceptado su sacrificio en la cruz, cuando Él murió por nosotros. El versículo 22 de este capítulo nos dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Entonces vemos aquí dos hijos que tuvo Abraham. Y entonces uno era Ismael, hijo de la carne, hijo de la esclava de Sara. Y entonces es lo que nos dice en versículo 29. Pero ¿cómo entonces es el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Entonces vemos Isaac era del hijo de la promesa. Dios le ha prometido a Abraham y a Sara que ellos iban a tener un hijo de promesa. Fue según el Espíritu, como hemos leído en versículo 29. Ahora, si vemos ahí en versículo 23, pero él de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y entonces el nacimiento de Ismael fue por falta de fe, ¿okay? En la promesa de Dios. Dios le había prometido a Abraham y a Sara que ellos iban a tener un hijo. Ya pasó el tiempo y no había llegado. Se fueron impacientes y quería ayudar a Dios. Y Sara le dio su sierva a Abraham, que por medio de ella ellos iban a tener este hijo. Entonces Ismael era el hijo de la carne, pero no era el hijo de la promesa. Entonces la Biblia también nos dice, hermano, que la falta de fe es pecado. Entonces muchas veces no queremos esperar, somos impacientes. Dios tiene siempre algo mejor para nosotros. Si podemos aprender de esperar en Dios. Estén quietos y ver que yo soy Dios, dice la Biblia. Entonces necesitamos entender que nosotros muchas veces así somos, impacientes. Queremos ayudarle a Dios. Mira, hermanos, Dios no necesita nuestra ayuda. Él nos usa, Él nos quiere bendecir a su manera, no a la manera de nosotros. No como este cantante Frank Sinatra que cantaba un canto, lo hice a mi manera. I did it my way. Mira lo que pasó cuando Abraham y Sara desobedecieron o no tuvieron la fe suficiente para esperar en Dios por ese hijo de promesa. Lo hicieron a su manera. Y mira el problema que tenemos hasta hoy en día. Entonces vemos aquí, hermanos, que desde entonces los hijos de Ismael y Isaac los representa dos tribus, ¿no? Los de árabes y los judíos. Y los dos siempre han estado ya desde el principio en peligro, ¿no? Entonces vemos aquí en versículo 24. Queremos que veamos el versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual
da hijos para esclavitud, este es Agar. Entonces vemos aquí que en este versículo, Monte Sinaí es un buen símbolo para el antiguo pacto, hermano. Viendo que fue ahí que Moisés recibió la ley, como dice en Éxodo capítulo 19. Si lee todo el capítulo 19 y Éxodo 20, usted va a ver que Dios le había dado la ley a Moisés. ¿Ok? Y entonces vemos aquí Agar, o Agar, es la esclava, es una buena ilustración de aquellos que están bajo la ley. Okay, el versículo 26, hermanos, si lo vamos a ver, dice, más a la Jerusalén de arriba, y la cual es madre de todos nosotros los libres. Jerusalén, okay, es nuestra madre, Sara, okay, que representa la libre Jerusalén futura, del futuro. Okay. Si vamos a buscar ahí en Hebreos, hermanos, si busca Hebreos capítulo 11, Hebreos 11:11, dice el Señor, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y entonces si vemos ahí también el versículo del mismo capítulo, el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les han preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad, hermano. Cristo dijo que yo voy a la casa de mi Padre y voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces vemos aquí que este Isaac era el hijo de la promesa, ¿no? Como lo vemos en versículo 28. Si quiere ver el versículo 28, vamos de Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Usted y yo, hermanos, somos hijos de la promesa. Ellos, hermanos, eran salvos igual como usted y yo. Ellos fueron salvos por la gracia de Dios. Dice que Abraham creó en Dios, lo creó y fue contado a él como justicia, ¿no? Fue justificado ante Dios por la fe que él tenía en Dios. También nosotros también somos así. Ahora en versículo 29 dice, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Los descendientes de Ismael, los árabes, siempre han perseguido los hijos de Isaac, los judíos. Así de igual manera, hermanos, los incrédulos siempre han perseguido a los creyentes desde el principio. Vamos a Mateo capítulo 5. Si busca ahí en su evangelio, en la Biblia, Mateo capítulo 20, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Entonces vemos aquí, hermanos, que así como en aquellos tiempos que fue perseguido el pueblo de Dios, también hoy en día la iglesia sigue siendo, y los creyentes sigue siendo perseguidos por los incrédulos, ¿no? Y lo vemos a través de toda la historia
de la iglesia. También Primera de Pedro. Si busca ahí en Primera de Pedro, hermano, vamos al capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. Primera de Pedro, perdón, capítulo 2, 20 a 21, que dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y no lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, muchas veces nos metemos en problemas nosotros mismos por nuestros propios deseos, nuestro propio camino que tomamos, decisiones que tomamos, a veces no sabias, y sufrimos y pasamos pruebas. No podemos decir que estamos sufriendo por Cristo. Esto fue de parte de nosotros. Pero ahora, si usted viviendo una vida piadosa, una vida de bendición, una vida entregada al Señor, sirviendo a Dios, asegúrate, hermanos, que va a haber gente que te va a perseguir, que te va a hacer difícil la vida, porque ellos no aman la verdad. Dice Juan en su evangelio, que no viene a la luz porque sus obras son malas. Entonces nosotros necesitamos entender, hermano, la razón por qué a veces sufrimos. Cristo dijo a sus propios discípulos, hay gente que dice que el cristiano no debe ser, no va a tener problemas, ¿ok? Entonces no es cierto, hermanos. Cristo mismo dijo a sus propios discípulos, a los apóstoles, en este mundo tendréis aflicción, tribulación, y te van a perseguir como persiguieron los profetas antes de vosotros. Entonces, es parte de la vida cristiana. No nos quedamos así tomados de sorpresa cuando nos vienen estos días malos. Los versículos 30 de Gálatas, hermanos, 4. Los versículos 30 y 31. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Que ya no somos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, esclavos a la ley. La ley condena, pero Cristo da vida. De modo si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dice también en Romanos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que, hermanos, Jesús es el camino hacia el cielo. ¿Cómo llega uno al cielo? Bueno, vamos a buscar ahí en Romanos capítulo 10. Si busca conmigo en Romanos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Así es tan fácil, tan simple, hermano. No es tan duro. Hay que creer, confesar Cristo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón y seremos salvos. Siempre ha existido, hermanos,
una guerra para nuestras almas. There's always been a war for our souls. Entonces vemos aquí que esa guerra es entre la carne y el espíritu. Si busca conmigo en Juan el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, los versículos 5 y 6. Yo sé, Juan 3, 5 y 6. Ok. Déjame buscarlo aquí. Aquí estamos. Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vemos aquí que la carne que representa el hombre pecador, todo lo que los deseos de la carne y todo, no puede heredar el cielo, no puede entrar en el cielo. Tenemos que ser nacidos del Espíritu para poder entrar en el cielo. Jesús es el camino al cielo, hermano, como nos dice. Entonces no deja que ninguna duda, no queda ninguna duda, es mejor, que el hijo de la carne siempre va a negar a Jesús. Ha negado a Jesús, pero el hijo del libre lo ha creído y lo ha aceptado. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás tratando de ganar tu propia salvación por tus obras? No hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. No lo podemos comprar. Es gratis. Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. Efesios nos dice, Pablo, que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe y no de obras, para que nadie se gloríe. Ahora sigue leyendo el versículo 2 de Efesios, pero hemos sido creados en Cristo Jesús aún antes de la fundación del mundo para andar en buenas obras. Ya que somos salvos, el cristiano hace buenas obras. Por eso es importante, hermano, ser bueno y hacer bien a su prójimo. Así Cristo vivió su vida aquí entre nosotros, haciendo buenas obras, haciendo bien al hombre. Y especialmente Él habló y se dirigió muchas veces al pecador. Entonces, hermanos, dejamos que Cristo reine en nosotros y que otros pueden ver Cristo en nuestra vida. Así terminamos este capítulo de Gálatas capítulo 4. Para el próximo vamos a entrar en capítulo 5 de Gálatas. Yo creo que lo vamos a hacer también en dos partes. ¿Okay? Yo lo hice todo en español porque así lo hacemos los miércoles con el grupo de varones. Para el próximo voy a preparar también para compartir algo en inglés también. ¿Ok? Así que esperamos, hermanos, que tengan paciencia con nosotros. Estamos todavía aprendiendo a manejar este nuevo sistema de comunicación. ¿Ok? Que Dios los bendiga, hermanos. Y esperamos verlos pronto con el favor del Señor.